Bueno, lo que podamos avanzar, ¿verdad? Lo que se pueda avanzar. Y hermano Didier, nos despides con la oración final. Ya viene su servidor para los anuncios y para las noticias. Dios les bendiga. Iniciamos, hermano Martín. Oremos, hermanos. Eterno Dios que moras en el cielo, gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad de vida que nos das de estar en esta tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros a cada momento. Rogamos que perdones nuestras imperfecciones, Señor, porque somos faltos delante de tu presencia. Rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu siempre esté en nuestros corazones, que redarguya, Padre Santo, el poder hacer y el querer hacer tu voluntad, Padre eterno. Rogamos también, Padre Santo, que le des palabras sabias a nuestro hermano que trae el estudio en esta mañana, y a nosotros que nos abras el entendimiento y pongamos por práctica, Padre Santo, tu palabra. Por Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Gracias a nuestro Dios que una vez más nos permite estar en un día, primer día de la semana, para rendirle alabanza y para atender a su palabra, para atender a su mensaje. Hace unos momentos nuestro hermano hablaba acerca de mantenernos fieles, mantenernos firmes en cuanto a la predicación, y mencionaba por ahí algunas cosas que nos sucedían o nos podían suceder en la vida diaria, y que el enemigo utilizaba para poder hacernos o detenernos más bien para rendirle alabanza a nuestro Dios. Y estaba pensando en parte de lo que vemos o lo que vamos a ver en este día en cuanto a la fiesta, porque hermanos, lo que hemos estado viendo acerca de la fiesta de los panes sin levadura es que mencionaba que la Pascua era el recordarles al pueblo que Dios había pasado por alto a los hijos de Israel, permitiéndoles no morir a sus primogénitos, mientras que la fiesta de los panes sin levadura les hacía recordar lo que era su salida o su inicio de su éxodo, la salida de Egipto. Para ellos, hermanos, el significado real de la fiesta de los panes sin levadura era el darse cuenta que ellos estaban saliendo de un lugar lleno de pecado. Lo que podemos entender acerca del significado de la levadura, hermanos, es que normalmente esta está relacionada con lo que es el pecado, con el creerse más que los demás, el creer que eres poderoso, el creer que puedes hacer todas las cosas, inclusive sin Dios. Y esta era una de las cosas que me recordaba lo que mencionaba nuestro hermano en su clase acerca de las situaciones que pasan en la vida, cómo es que llega un punto en el que nosotros decimos, no ocupamos a Dios, o Dios puede esperarme, Dios puede esperar a que yo me desocupe de mis ocupaciones, Dios puede esperar. Entonces, el pueblo, hermanos, mientras estuvo en Egipto, mientras estuvo ahí cautivo, se dio cuenta de que Dios era necesario. Se dio cuenta de que de que ellos necesitaban a Dios, y de esta manera ellos comenzaron a clamar, porque lo que sucede, hermanos, cuando Dios se acerca con Moisés, lo que Dios le dice es: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces, el pueblo, hermanos, llega a un punto en el que está cansado, llega a un punto en el que está agobiado. Todo lo que está a su alrededor parece ser una carga para ellos, y entre todo eso, hermanos, no solamente
las cargas que les imponía Egipto, que la clase pasada estuvimos viendo cómo es que fueron utilizados para crear aquellas ciudades en las que se tenía que recoger el grano. Entonces, no solamente eso, hermanos, sino que estaba plagado de dioses alrededor por parte de Egipto. Egipto tenía sus dioses para cada una de las cosas que había en su territorio, y tal es así que nuestro Dios dijo: yo voy a castigar a los dioses de Egipto. Las 10 plagas, hermanos, como estuvimos viendo en su momento, fueron utilizadas por Dios para para golpear a cada uno de los dioses, que a final de cuentas no son dioses todopoderosos, sino son una imagen que el pueblo tenía. ¿Cómo es que fue golpeando cada uno de los dioses hasta el momento, hermanos, de golpear al más grande, que en este caso era el faraón, que para los egipcios el faraón pues era un dios, o era el dios que estaba en la tierra? Entonces, todo ese peso que traía el pueblo, pues era una carga que ellos entendían que era pecado. Entonces, al momento de Dios darles esta fiesta, a ellos les movía esta situación. Esto es, si la levadura es la relación con el pecado, o la levadura es el pecado, porque nosotros lo vamos a ver a través de la Escritura. Inclusive nuestro Señor Jesucristo en algún momento les dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y esto no es que los fariseos les fueran a dar levadura para preparar panes, y ellos así lo relacionaron, hermanos, en su momento dijeron: pues no hemos traído pan, entonces el Señor nos está diciendo esto porque no traemos pan. Pero Jesús le dice: no es eso, ¿sí? Sino las enseñanzas de los fariseos no deben tomarlas ustedes, porque eso les va a ocasionar que ustedes caigan. Entonces, la levadura, hermanos, normalmente nosotros la vamos a encontrar dentro de la Escritura relacionada con el pecado. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, cuando ellos salen de la tierra de Egipto, cuando ellos parten hacia el desierto, la idea central de esto es que ellos estaban dejando el pecado atrás. Saliendo de ese pecado, quiere decir, hermanos, que ellos estaban apartándose de la levadura en ese momento. Estaban separándose de la levadura y estaban partiendo hacia el desierto para ellos mantenerse limpios. Ahora, una de las cosas que veíamos nosotros que sucedía antes de la fiesta de la Pascua es que el pueblo hacía algo especial, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es? Limpiaban la casa. Lo hablamos así a grandes rasgos. ¿Y qué dijimos que hacían, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Cómo? ¿Escondían una semilla de mostaza? ¿Qué escondían? Escondían levadura, ¿sí? Así lo mencionamos en ese momento, ¿verdad? Escondían levadura, hacían una limpieza de la casa, y al día siguiente tenían ciertas horas en las que podían seguir comiendo panes con levadura hasta cierta hora que ya se quitaban los panes, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan de ella? Regresamos la clase a esa parte. Ponían unos panes en el templo, en un cierto lugar visibles, y mientras estuvieran estos panes se podía seguir comiendo. Cuando quitaban uno, ya no podían comer, y cuando quitaban el otro, la levadura tenía que ser erradicada del lugar. Lo vimos a grandes rasgos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver que el sacar o el quitar la levadura de las casas, pues no era simplemente el hecho de sacarlo. Más bien para el pueblo, hermanos, significaba el quitar todo pecado que ellos tuvieran. Recordemos que ellos tenían una serie de formas para la purificación. Entre ellas veíamos nosotros por ahí la
la vaca roja, las cenizas con el agua para lo que era la forma de purificación. Pero pues vamos a ver, hermanos, qué es lo que hacía en sí la familia antes de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que la fiesta de los panes sin levadura inicia el día 15, porque el día 14 era la fiesta de la Pascua. Pero normalmente dentro de la Escritura, una de las cosas que veíamos es que cuando se dice antes de la fiesta de los panes sin levadura, ahí se estaba incluyendo en algunas ocasiones de estas lecturas la misma Pascua. Entonces, hemos de entender que en la fiesta de la Pascua, una de las cosas que se hacían es que se tenía que comer con panes sin levadura. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? ¿Qué pasaba? Realmente la fiesta de la Pascua empezaba antes, o más bien la fiesta de los panes sin levadura empezaba antes de la Pascua, con las preparaciones. Recuerdan que cuando vimos la fiesta de la Pascua, vimos algunos días qué sucedía en los días anteriores. Bueno, en la fiesta de los panes sin levadura también se hacían cosas antes de la fiesta, pero como ya algunas las vimos junto con la fiesta de la Pascua, solamente hay una especial, hermanos, que es el limpiado de la casa. ¿Cómo hacían realmente el limpiado de la casa? Porque nosotros dijimos escondían levadura, la escondían por ahí en la casa, la mamá se ponía a poner en diferentes lugares de la casa y se buscaba entre todos. Pues bien, lo que sucedía, hermanos, en este día antes del 14, estamos hablando del día 13. El día 13, al inicio del día, ¿que cuándo inicia el día? A las 6 de la tarde. Entonces, al inicio del día, lo que hacía la madre es que tomaba un pan y lo dividía en 10 piezas. Un pan con levadura, ¿sí? En 10 piezas, y lo ponía en diferentes puntos de la casa, en diferentes lugares. Pero recordemos, hermanos, lo que eran las casas en aquel lugar. Ellos no tenían lámparas, no tenían luz eléctrica, no tenían luces como las que tenemos nosotros, y ellos solamente tenían lo que eran las lámparas de aceite. Entonces, lámparas que no daban una iluminación tan brillante como la que nosotros tenemos en nuestros días. Entonces, la madre, hermanos, la mamá escondía estas piezas de pan en la casa, un lugar que se tornaba oscuro al momento de llegar la noche, pero era el momento preciso en el que la familia se disponía a limpiar y a sacar lo que era la levadura de casa. Esto, digamos, hermanos, de una manera simbólica. Ya vimos nosotros cómo es que sacaban de los contenedores, sacaban de la cocina, sacaban de todos lados, a fin de que no hubiese levadura en casa. ¿Qué sucedía con esto, hermanos? Tanto el papá como los hijos eran quienes se dedicaban a limpiar la casa. Normalmente era la madre, normalmente eran los hijos quienes estaban en casa, y en los días cotidianos, pues ellos se encargaban de mantener lo que era la casa, a excepción del padre, que era el que se dedicaba al trabajo y traía las provisiones para el hogar. Pero en esta ocasión especial, todos tenían que ser partícipes de la fiesta. Por lo tanto, todos tenían que ser partícipes de lo que era la limpieza de la casa. Entonces, la madre ponía las cosas, o los panes, o el pan en trozos, y el padre y los hijos eran quienes se dedicaban a la búsqueda. Esto es, llegando a la noche, encendían la lámpara y se disponían a buscar. Otra cosa, hermanos, es cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacían? La madre les proveía de una cucharita de madera, les proveía de una pluma, o lo que nosotros pudiéramos conocer como alguna escoba pequeña, y también les proveía de un paño o un pedazo de trapo, y este era
de lino. ¿Qué hacían con esto, hermanos? Ellos empezaban la búsqueda, comenzaban a limpiar, comenzaban a buscar en los diferentes rincones, y cuando ellos encontraban una pieza de este pan, lo que hacían es que tomaban la cucharita y la subían con la escobita. Y así hacían con cada uno de los pedazos hasta que todos estuviesen en esta cuchara. ¿Qué sucedía al final, hermanos, o qué sucedía después? Es que cada uno de los utensilios, cada una de las cosas eran tomadas en conjunto. Lo que se hacía es que la cuchara con los panes y la escobilla eran puestos sobre el paño. Este era amarrado y era sacado de la casa, puesto a la parte de afuera de la casa. Con esto, para ellos simbolizando el hecho de que habían hecho el trabajo, de que habían hecho la limpieza y que ya no había levadura dentro de casa. Esta tarea, hermanos, era muy importante, aunque hemos de entender que era una forma simbólica de decir todo lo malo que hay en la vida de nosotros lo hemos quitado y lo hemos hecho a un lado para poder estar listos para participar de las fiestas que vienen, tanto de la Pascua como de los panes sin levadura. Ahora Pablo nos dice, pruébense cada uno a sí mismo. Exacto, nos dice la Escritura cuando nosotros participamos de la comunión, o cuando Pablo está enseñando acerca de participar, tú tienes que estar listo, tienes que estar preparado para ser partícipes de este memorial. Y dice, ahora, ustedes tienen que examinarse ustedes. Una vez que se examinen, esto es, una vez que ustedes hayan quitado la levadura, entonces pueden participar de la fiesta. Una vez que nosotros hayamos examinado nuestro interior y que nosotros estemos, digamos, listos para participar, entonces nosotros participamos, que la idea del apóstol Pablo era esa: limpien y participen. No decía no limpien o limpien y no participen. Entonces es limpiar y participar. Nunca dijo deben abstenerse, como muchos, bueno, en la actualidad hay quienes dicen, bueno, es que tú estás mal, o estás enojado, estás peleado. Bueno, eso hay que hacerlo a un lado, es cierto, pero la Escritura nos dice, aquel que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, no tiene vida o no tiene parte conmigo. Ahora, ¿qué sucedía, hermanos? Esto que había sido sacado de la casa, al siguiente día era tomado por el padre y esto era quemado. ¿Sí? Era quemado fuera de casa. La casa tenía que estar limpia para las fiestas. Entonces, esto se hacía afuera. Otra de las cosas que nosotros veíamos es que cuando había levadura, hay tres formas de erradicarla. Hay tres formas de quitarla de casa. Nosotros ya habíamos visto dos. Una era esparciéndola en la tierra, en la parte de fuera de casa, para que esta no permaneciera dentro. La segunda es que era llevado a ciertas personas que esta era vendida. Y la tercera es esta forma que nosotros vemos el día de hoy, que es por medio de quemarlo. Entonces, cualquiera de estas formas era utilizada para erradicar la levadura. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que cada una de estas situaciones de las fiestas nos van a llevar a nuestro Señor Jesucristo. De una u otra manera, cada una de estas fiestas están conectadas con la vida y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros logramos ver esto que hemos visto el día de hoy, ¿cómo pudiéramos decir nosotros que está relacionado con nuestro Señor? Esto que les he mencionado ahorita, ¿cómo puede estar relacionado con nuestro Señor? El Señor fue sacado fuera de la ciudad. ¿Fue sacado fuera de la ciudad? Para ser sacrificado, y Él llevaba el pecado de nosotros. Ajá. Él cargó el pecado de nosotros. Muy bien. ¿Es cierto? Sí.
Y algo muy importante, hermanos, es que vamos a encontrarnos con que a veces las tradiciones que tenía el pueblo también venían a ser conectados con lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la participación o más bien el sacrificio de los animales para la Pascua. ¿Recuerdan? Para el pueblo en Jerusalén o para los estudiosos, ¿cuándo tenía que ser sacrificado el animal? El mismo día 14. Antes de que cruzara al día 15. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué día fue? El día 14, antes de la Pascua considerada por los estudiosos, por los que conocían de las Escrituras. Ahora bien, esto de la limpieza de la levadura también tiene una conexión con nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que había 3 elementos que ellos utilizaban para sacar la levadura. ¿Sí? Uno de ellos, ¿qué era? Una cuchara. ¿De qué material? De madera. Vamos a omitir la escobita, ¿sí? La vamos a omitir. Y vemos nosotros que la Escritura también nos dice que había otro elemento más, que era un pedazo ¿de qué era, hermanos? Era de lino. Muy bien, nos dice la Escritura, vamos a leer Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos del 42 hasta el capítulo 16, versículo 7. Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el capítulo 16, versículo 7. Si me ayudan, por favor, con la lectura. Muy bien. Dice, hermanos, esta parte de la Escritura que algo sucedió con Jesús. Al momento de morir, uno de los líderes del pueblo, uno de los, digamos, sabios, uno de los conocedores de las Escrituras, se acerca para hacer la solicitud en cuanto al cuerpo de Jesús. Se le da la oportunidad de que él le pueda dar una sepultura. Y lo que nos dice la Escritura es que él llevaba ya ciertos materiales. Entre esos materiales era
también junto con Nicodemo, ¿verdad? Los materiales que ellos llevaban, que ambos llevaban, era la manta donde iba a ser puesto, y también encontramos con las especies aromáticas para la preparación del cuerpo. En el original, hermanos, en el original griego, la escritura nos habla que el material del trapo era lino. Estos dos elementos, hermanos, tanto la madera, porque nos dice la escritura que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en un madero. Por otro lado, nos dice que fue puesto también o fue envuelto en esta sábana de lino. Hemos de entender que está relacionado con lo que la tradición marcaba para el judío o para los del pueblo, para la recolección de lo que era la levadura. Recordemos, la levadura es señal de pecado. Nos dice la Escritura, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado en Él, y es entonces que hemos de entender que tenemos la madera, tenemos la levadura o el pecado que está puesto en nuestro Señor Jesucristo, puesto en la madera, y nos dice que con la sábana que llevaban, con esta misma lo bajaron, ¿sí? Con esta misma lo bajaron de la cruz. Entonces tenemos por ahí los tres elementos. Pero algo muy importante, hermanos, también es quienes tomaban participación de la limpieza, quienes tomaban participación de buscar los pedazos, de buscar los trozos y ponerlos sobre esto. ¿Quiénes eran, hermanos? Eran el padre y los hijos. Ellos eran quienes tomaban las cosas, las utilizaban. Y hemos de entender, hermanos, un momento especial de nuestro Señor Jesucristo fue cuando Él estaba haciendo su oración en el Getsemaní. Es ahí donde nosotros encontramos uno de los momentos más difíciles y más complicados para nuestro Señor Jesucristo, porque está en una lucha, hermanos, entre lo que Él desea y la voluntad del Padre, entre lo que Él está viviendo, entre lo que Él está padeciendo y lo que el Padre le está pidiendo que haga. Y entre su oración, hermanos, nosotros lo que encontramos es que nuestro Señor dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea hecho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí, hermanos, donde nosotros encontramos al Padre tomando participación en el momento de la cruz. Nuestro Dios ha permitido que nuestro Señor Jesucristo lo saquen del campamento, lo saquen de la ciudad, que sea puesto en el madero, que sea puesto en la cruz. Y Él mismo, hermanos, nuestro Dios o el Padre, está tomando participación, porque al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, le dice: me has abandonado. Padre, me has sacado. Padre, me has dejado. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que se hacía con la levadura. Es lo que se hacía con el pecado. Se sacaba del lugar y después era quemado, o era esparcido en tierra, o era vendido. Y estas características, hermanos, cumplían exactamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de ser tomado como prisionero, fue vendido. Durante el trayecto, desde el momento en el que ejercieron con él juicio, hermanos, fue derramando su sangre sobre la tierra. Durante el camino fue derramando su sangre en la tierra.
Y después, hermanos, después, ¿mande? Fue crucificado. Fue sacado y llevado fuera del campamento. Entonces, cada una de estas situaciones en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no son nada más porque, como muchos pueden decir, es que a los escritores hicieron una historia y se las dieron. No, hermanos, cada una de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que tenían señales para el pueblo, pues también era visto para algo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión de ello, hermanos, es tomado nuestro Señor Jesucristo envuelto y es llevado a la sepultura, llevado a la tierra. Dice la Escritura que está estipulado para los hombres que mueran, ¿sí? Por el hombre, o por un hombre entró la muerte. Entonces nuestro Señor tenía que morir para lo siguiente que habría de venir. Pero está estipulado para nosotros que debemos morir, y dice la Escritura que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, esto, hermanos, que nosotros vemos como una tradición del pueblo, como algo que el pueblo hacía comúnmente antes de la fiesta de los panes sin levadura, solamente les estaba llevando para poder entender lo que iba a ocurrir con Jesús. Pero eso no podía entenderse, hermanos, hasta ese momento. No podía entenderse en el momento que estaba sucediendo con nuestro Señor, sino que esto tenía que entenderse después. Porque cuando muere Jesús en la cruz, hay quien dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. No lo entendió antes, hasta el momento que sucedieron las cosas. Y esto, hermanos, acerca de la fiesta de los panes sin levadura y esa limpieza, no habría de entenderse hasta después. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que a los judíos, cosas, elementos, eran para ellos unas señales, eran señales, y que siempre les iban recordando cada una de las cosas. Pero no solamente es esto, hermanos, sino no solamente era la limpieza y el llevarlo fuera y estas cosas. Tal vez en nuestra traducción que nosotros tenemos no dice que era una sábana de lino, pero si nosotros vamos al original griego, por lo menos en lo que respecta a Marcos, que es la parte que hemos leído, dice que era de lino. Entonces, hemos de entenderlo, hermanos, nosotros así. El pecado fue puesto en la cruz y después fue a la sepultura. El Padre está tomando actuación junto con los hijos, porque tenemos ahí a las mujeres y aquellos que iban acompañando el trayecto que llevaron a Jesús hasta la parte de fuera de la ciudad, y están tomando participación tanto el Padre como los hijos, incluido nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y el Padre, hermanos, el Padre era quien tenía que culminar con la destrucción de la levadura. Y la única forma de culminar con la destrucción de la levadura, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo muriera. Se sintió abandonado el Señor, porque a Él mismo se lo dijo al Padre, me has abandonado. Pero también sabía, hermanos, desde el momento en que estaba en el Getsemaní, Él sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que había de pasar, y que solamente estaba en las manos de su Padre el poder hacer tomar una actuación. Pero siempre se mantuvo diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto, hermanos, es lo que me recordaba a mí las palabras que decía nuestro hermano hace unos momentos en la clase, acerca de mantenernos firmes, acerca de hacer las cosas como Dios lo pide. A veces nosotros no queremos soltar nuestra levadura. A veces no queremos dejar las cosas que nos amarran a este mundo. ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Es difícil dejar nuestros trabajos.
que es cierto, los necesitamos, hermanos, es cierto, los ocupamos, pero ¿será que Dios no nos puede dar más de eso? Nos puede dar mucho más, hermanos. Nos puede dar mucho más. Había algo que el pueblo hacía, hermanos, y esto era de que cuando había que ir a Jerusalén, cuando había que ir a hacer peregrinación, el pueblo dejaba todo, hermanos. Dejaba sus casas abandonadas, sin temor a que alguien fuera a entrar, y estamos hablando de que se iban 15 días aproximadamente, y no era por vacaciones, hermanos, era por ir a adorar a Dios. Y dejaban sus casas, y dejaban sus trabajos, y dejaban sus animales. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, sabían que Dios les iba a proveer. Nosotros no podemos dejar nuestro trabajo 1 hora, 2 horas. Nosotros no podemos dejar, decía el hermano, el partido de fútbol. Nosotros no podemos dejar los dolores que nos causan las caídas. ¿Sí? No podemos dejarlos en casa. No, tenemos que traerlos con nosotros, ¿verdad? Porque pues es algo que nos sucedió en nuestro cuerpo. Pero hay veces, hermanos, que nosotros no podemos hacer a un lado esa levadura. Y nos queremos quedar con ella. Y eso es un gran problema, hermanos. Porque lo que Jesús nos enseñó es, Padre, no se haga mi voluntad. Porque mi voluntad es el trabajo, mi voluntad es la casa, mi voluntad es la limpieza, mi voluntad son mis hijos. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado de estar jugando esta doble situación y de decirle a Dios, Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque hemos de entender, hermanos, que le estamos dando la oportunidad a Dios de actuar con lo que nosotros queremos. Un ejemplo es, yo tengo mi trabajo y no lo puedo dejar, no lo quiero dejar. Pero por otro lado le estoy diciendo a Dios, Dios, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. ¿Qué creen que va a suceder, hermanos? ¿Dios te va a dar prosperidad en tu trabajo? ¿Te lo va a dar? No, hermano. Por más que te afanes, por más que trabajes, por más horas que le dediques, por más tiempo que estés ahí metido, Dios no te lo va a permitir, porque tú mismo le estás diciendo, Señor, haz tu voluntad, no hagas la mía. La mía es crecer en mi trabajo, crecer en mi negocio. Pero si le dices a Dios, haz tu voluntad, la voluntad de Dios es que tú estés con Él. Y si tu trabajo, si tu negocio es tu voluntad, el Señor lo va a hacer a un lado, hermanos. Y eso es muy difícil, y eso es muy triste, y eso es muy complicado en la vida de nosotros. Es que mis hijos, es que mi familia. Ten mucho cuidado, hermano, de decirle a Dios, haz tu voluntad en mi vida, que no se haga la mía, porque puede ser muy difícil, hermanos, puede ser muy complicado. Y una de las cosas que sucedió con Jesús es que le dijo, Señor, Padre, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, fueron llevarlo preso, los golpes, las heridas, lo maldijeron, lo llevaron a una cruz, lo clavaron, le pusieron una corona de espinas, lo vendieron, lo traicionaron. Eso sucedió con Jesús, hermanos. ¿Qué esperas tú en tu vida cuando le dices a nuestro Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida? No pensemos, hermanos, que todo va a ser bonito, hermoso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios va a actuar, va a llevarte a través del desierto. Si tú quieres
gozar, si tú quieres gozar de la tierra prometida, tienes que pasar por un desierto complicado. Si tú quieres que se haga la voluntad de Dios, también tienes que estar listo para pasar por un desierto y por un camino complicado. No va a ser fácil, hermanos. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Es complicado, pero es decisión de cada uno de nosotros cómo transitamos en esa voluntad de Dios. Así que erradiquemos la levadura y comencemos, hermanos, a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Dios les bendiga. Oremos. Bondadoso, eterno y buen Dios y Padre Celestial, gracias porque en este día, Señor, hemos podido escuchar de su consejo. Nos ha alimentado, Padre, con su palabra. Permítanos, Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy quede en nuestro corazón, en nuestra mente. Permita, Padre, que nosotros, Señor, podamos comprender de ella y que esa palabra, Señor, la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que pueda surtir efecto en nuestra vida. Permita, Padre, que nuestros pensamientos, Padre, estén siempre puestos en usted, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro servicio esté en usted, Padre, para que podamos servirle como usted se merece. Señor amado, en esta hora que vamos a despedirnos de este lugar, Señor, le pedimos que usted nos guíe en este día, nos siga bendiciendo, nos siga cuidando, Padre Celestial. Que, Señor, nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, usted conoce los motivos, Padre, ayúdeles a que puedan estar entre nosotros la próxima semana, el primer día de la semana, Señor, que, Padre, puedan entender el propósito que usted tiene para con ellos y que el mejor camino, Padre, que podamos tomar es estar aquí en este lugar, delante de usted, adorándole como usted se merece. Señor, en esta hora quedamos en sus manos, Señor, y que usted en lo que resta de este día nos siga bendiciendo y nos siga cuidando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados, hemos terminado nuestro estudio y el servicio de adoración también la hemos terminado, hermanos. Vamos a disponernos para los anuncios. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder adorar a nuestro Dios con libertad, de poder adorar a nuestro Padre Celestial, así como lo hemos hecho el día de hoy, aprendiendo de su palabra, alabándole, glorificando su nombre. El día de hoy, hermanos, tenemos reunión.